Entonces, esta es la sesión de democracia. Para las personas que no puedan estar en la sesión, les invito a que vean este video en YouTube. Acá va a quedar grabada la sesión y van a poder ponerse al día. Profe, yo ya vi los dos videos. Ok, ¿todos vieron los videos ya? Sí, señor. Yo no, profe. yo no, profe. También yo no. Bueno, vamos a proyectar uno de los dos videos para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿listo? Y entremos como en situación de igualdad. Denme un minutito. Bueno. Entonces hoy vamos a trabajar un tema que se llama la meritocracia. Y la meritocracia, en términos muy sencillos, es una forma de organización social, por decirlo así, en donde nosotros le atribuimos gran importancia al mérito o al esfuerzo individual para el avance de las personas dentro de la misma sociedad. Entonces, les voy a mostrar un video que puede ilustrar un poco en qué puede consistir la meritocracia. Me confirman por favor si pueden oír el video. ¿Listo? No. Sí, señor. Cuando lo ponga. ¿Por qué no me carga? A ver. Acá. Listo, muchachos. Acaba el video entonces. Lo siento. Y ahora, perfil el personaje ejemplar es Frank Grimes, un especialista de 40 años que ha conseguido, pero no ha dejado que la adversidad lo apague. Voy a pausarlo. Entonces, aquí empieza el video. Entregando juguetes. Dios mío. Este es. Ahora sí. Escúchenlo. Frank Grimes, un springfieldista de 40 años que ha conseguido y ahora perfiles de Kent, el personaje todos. Ahora sí. Y ahora perfiles de Kent. El personaje ejemplar de hoy es Frank Grimes, un springfieldista de 40 años que ha conseguido todo por el camino difícil, pero no ha dejado que la adversidad lo amargue. Abandonado por sus padres a los 4 años, Frank nunca pudo ir a la escuela. Pasó su niñez trabajando en una compañía de mensajería, entregando juguetes a niños más afortunados. Luego, a los 18 años, estuvo en el centro de la explosión de un silo. Durante su larga recuperación, se entrenó para volver a oír y sentir dolor de nuevo. A través de los años invirtió sus poquísimos ratos de ocio estudiando ciencia por correspondencia y la semana pasada Frank Grimes, el hombre que ha luchado encarnizadamente por todo lo que tiene, recibió su diploma de físico nuclear de la escuela por correspondencia, con mención honorífica por determinación. Listo. Entonces, lo primero que nosotros vimos ahí en el video es la historia típica, por decirlo así, de una persona que ha tenido que sufrir mucho, ¿no? Ustedes ven el pobre Frank Grimes y no fue una persona que la tuvo fácil, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, Sí, señor. lo que nos muestra la historieta es cómo, si vieron que Kent se fijó en Grimes no solamente por la persona que era, sino por todas las cosas tristes que tuvo que soportar. Es decir, seguramente si Grimes no hubiera sido un man muy pobre, con muchas limitaciones, ni siquiera lo hubieran mencionado en la televisión. ¿Sí me entienden? Sí, señor. Sí, señor. Entonces,
lo que nosotros tenemos aquí es la historia de cómo en nuestras sociedades nosotros nos fijamos mucho en la historia de una persona que se levanta con algo que se llama tesón, o con esmero, o con el sudor de su frente, o con esfuerzo. Cuando en una sociedad se valoran tanto estos atributos, es muy probable, ahora sí retomamos, que nosotros nos encontremos ante lo que se llama una meritocracia. Chicos. Perdónenme. Gracias a todos por venir. Ya llevamos tocando 3 horas. A ver. Perdón, es que se me están reproduciendo los videos acá solos en el computador. Listo. Entonces, les mencionaba, miren, cuando ustedes ven esta imagen acá, ¿qué les simboliza o qué les representa? Alguien que está escalando. Alguien que Alguien que está corriendo. iba para dónde, para arriba o para... Profe, ¿Qué va a eso subir? significa alguien que tiene esmero y que con el esmero está logrando cosas grandes. Bueno, Alguien que está llegando adelante o arriba. Sí, muy bien, exacto. Entonces, fíjense ustedes una sencilla imagen, cómo nos muestra la idea de que los seres humanos tenemos que avanzar, tenemos que ascender hacia la cima, siempre. Entonces, es ahí en donde yo empiezo a decirles que estamos a una sociedad en donde se debe trabajar duro, con esfuerzo para llegar a ser alguien en la vida. Pueden preguntarle a sus papás y estaremos todos completamente de acuerdo. Sin embargo, se suele atribuir gran parte de la responsabilidad a nuestras propias acciones a la hora de medir el éxito o el fracaso. Entonces, un ejemplo. Puede haber una persona que tiene muchos millones de dólares, que es supremamente rico. Entonces, por lo general, lo que va a pasar es que todos vamos a poner la mirada en esa persona y preguntarle, hey, ¿cómo hiciste? ¿Qué esfuerzos tuviste que hacer? ¿Cuáles son las cosas que hiciste para llegar ahí donde estás? Concentrándonos exclusivamente en el esfuerzo que tuvo que hacer esa persona para llegar hasta ahí, ¿cierto? Entonces decimos, él es exitoso porque se esforzó, pero podemos decir también, este otro que está al lado es un fracasado. ¿Por qué? Porque no se esforzó. Entonces, hacemos unos juicios muy apresurados en donde determinamos que el éxito o el fracaso de alguien se debe exclusivamente a la responsabilidad propia. ¿Me entienden? Sí, Entonces, señor. a eso podemos llamar meritocracia. Podemos hablar de meritocracia a una sociedad en donde obtenemos las cosas por nuestros propios méritos, por los méritos. ¿Listo? Como, por ejemplo, en una empresa el jefe ostenta el mando y se podría decir que aunque nadie lo eligió para jefe, ¿cierto? Nadie estuvo de acuerdo en que lo nombraran a él jefe, se puede estar de acuerdo o todos dirán que si él llegó a ser jefe es porque él se lo merecía o porque hizo sus propios méritos o porque hizo los esfuerzos suficientes. ¿Listo? Sí, señor. Entonces acá les muestro algunas imágenes que van a servir para comprender cómo esta propuesta de la meritocracia, que parece muy buena, puede tener algunas complicaciones. Cuando ustedes ven esta imagen que está aquí, ¿qué piensan? empresarios que quieren llegar a la meta. Bueno, sí. ¿Qué más? O un líder que los dirige. Puede ser también. Unas personas luchando por sus ideales. Sí. Esa es una muy buena descripción, Jason. Entonces, aquí esta imagen lo que para mí representa es la competencia que tienen hoy las personas por encontrar un empleo. Entonces, muchos jóvenes están
páginas que se llaman Computrabajo o presentando hojas de vida por montones, y buscar trabajo significa competir contra otras personas por demostrar quién se merece más el empleo. ¿Listo? Entonces aquí tenemos a un ganador, este muñequito rojito, que es el que seguramente llega a la meta, es decir, se queda con el empleo, y todos los que llegan detrás se quedan sin empleo o siguen en la competencia por buscar empleo. A pesar de que el empleo es algo necesario para todos, los pocos que logran conseguir empleo atribuyen ese logro a sus propios méritos. ¿Listo? Entonces, Señor. si obtenemos el empleo, vamos a decir que fue por nuestro propio mérito, por nuestras propias capacidades, y que no le debemos ese triunfo a nadie, porque nosotros solitos llegamos ahí. Esta imagen, esta siguiente imagen, ¿qué muestra? Las diferencias entre un jefe y un líder. Bueno, las diferencias entre un jefe y un líder. ¿Y cuál sería la diferencia central? Que un jefe descansa y solo manda y un líder los apoya. Ah, y un líder los apoya. Muy bien, Samuel. Eso me parece muy concreta y muy bonita. Pues resulta que, imaginemos que esta persona se ha ganado un cargo como jefe o tiene personas a su mando. Esta persona puede ser la que aparece en este costado, la que estoy señalando con mi mouse, y decir, pues al fin y al cabo yo soy el jefe, yo me lo gané por mi propio mérito, yo estoy aquí porque yo hice el esfuerzo, ahora a mí me corresponde mandar. Y entonces se puede tomar la libertad de mandar como a él se le dé, dicen por ahí, la gana, ¿cierto? ¿Y quién le puede decir algo? Si al fin y al cabo, bajo sus propios méritos, él llegó a ser jefe. Ahora, podemos ver que esta persona se convirtió en jefe seguramente, o no es un jefe todavía, pero él, digamos que no se cree tan en serio el cuento y pues decide participar con los demás. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Y profe? Sí, profe. Entonces, imagínenlo ustedes, por ejemplo, en el escenario escolar, cuando tienen que trabajar en grupo, ¿sí? Entonces, hay alguien en el grupo que de pronto es mandón o se toma atribuciones que no le corresponden, mientras que hay otra persona que trata de conciliar para que todos trabajen o que simplemente pone su trabajo. Entonces, en ambos casos, lo que está de por medio es el mérito. Y el mérito se apoya en algo muy importante que es mis capacidades propias. Es decir, ¿han escuchado una frase, por ejemplo, que dice que nuestros sueños son posibles en la medida del esfuerzo que les imprimimos? No, profe. No, profe. Bueno, sí, tal vez es una frase que la saqué por ahí hace tiempo que no la utilizaba. Pues tiene que ver justamente con el que al momento de una persona reconocer sus propias características o sus, vamos a decir, sus fortalezas personales, esa persona toma conciencia de las cosas que puede llegar a hacer por su vida y en la sociedad en la que vivimos. Pero en muchas ocasiones eso hace que se vanaglorie tanto de sí misma que se olvide de la vivencia de los demás. Para que entiendan esto que acabo de decir, les voy a mostrar otra imagen. Miren, por ejemplo, esta imagen. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Dos personas ¿Qué? compitiendo. Una ¿Qué? con... Que es un camino muy difícil. Bueno, ¿qué más ven? Dos Profe, personas... en lo que yo leí decía que ahí lo que pasa es que la mujer no puede llegar a tener grandes cargos porque tiene más deberes que hacer.
A cambio, el hombre, como no tiene ningún deber, él puede llegar a tener un gran empleo. Bueno, sí, es cierto lo que dice Esteban. ¿Alguien quiere decir algo más? Pues también que como la mujer tiene más cosas o más oficios que hacer, pues tiene el camino más difícil, mientras el hombre pues así no tiene tantas cosas, entonces el camino está libre para él. Exacto, entonces lo que quiero mostrarles con esta imagen es que muchas veces cualquier competencia que se produce en situaciones de desigualdad. Imaginen, por ejemplo, que este señor dice, yo soy estudiado, soy una persona muy inteligente, soy una persona muy preparada y lo que está aquí en la meta es un gran empleo o es un ascenso, ¿cierto? Por otro lado, esta mujer puede tener muy buenos estudios, puede ser muy preparada y también va por el mismo ascenso que está en la meta, pero resulta que la cantidad de obstáculos que tiene que enfrentar esta mujer pueden estar relacionados con ya sea su color de piel, porque existe racismo, o pueden estar relacionados con la edad que tenga, porque seguramente de pronto a los jóvenes, por no tener experiencia, no los valoran, o puede estar relacionado con las labores domésticas que tenga en su casa. Entonces, cada una de esas cosas le va a quitar tiempo y le va a quitar ventajas que se le transfieren a esta persona. Entonces, ahí es en donde yo les digo que cuando una persona confía demasiado en sus capacidades y en sus méritos propios, deja de considerar que hay factores que le dan ventaja a él y que le quitan ventaja a los demás. Y se puede estar convirtiendo en una situación de egoísmo. Ejemplo, muchas competencias que tenemos en la vida se producen en condiciones de desigualdad. Y aquí es en donde va a empezar entonces a gravitar las siguientes imágenes que les presento. Es decir, algunos cuentan con ventajas que les permitirán, por ejemplo, ganar con mayor facilidad. ¿Qué tipo de ventajas pueden existir? Voy a mencionar algunas, pero son muchas más. Haber tenido una buena educación, tener buenas condiciones económicas, hablar un segundo idioma. Entonces, fíjense ustedes, por ejemplo, el caso de muchos deportistas colombianos cuando van a los Juegos Olímpicos. ¿Sí supieron ustedes de un nadador que se llama Michael Phelps? Es estadounidense y es, cuando puedan busquen en internet un nadador norteamericano que se llama Michael Phelps. Y él se ha ganado, es la persona que más medallas olímpicas se ha ganado en natación. Es casi que invencible ese muchacho, es un muchacho. Cuando él contaba la historia de él, pues mencionaba que siempre desde el colegio pues había tenido una escuela de natación, que había tenido pues una educación financiada, que toda su juventud la había dedicado a ejercitarse en su disciplina. Y eso pues en últimas se convertía en una ventaja cada vez que él entraba a una piscina porque tenía mucha experiencia acumulada. Le dedicaba aproximadamente unas 6 horas al día a entrenar. Cuando entrevistaban a un deportista colombiano, le preguntaban cuál era su rutina. Y el deportista colombiano, creo que era un boxeador, él decía que tenía que ir a trabajar a un taller mecánico, tenía que dejar a su hija en el colegio, tenía que encargarse de ayudar con las labores de la casa porque era padre soltero, ¿sí? Y pues que en muchas ocasiones él no tenía tanto como el acceso a un gimnasio y entonces había tenido que diseñar sus propias herramientas para entrenar. Que el tiempo que le quedaba a él para entrenar era entre semana por las noches, o los fines o algunos fines de semana, siempre que no tuviera trabajo pendiente. Lo que significaba en últimas es que este boxeador tuvo unas condiciones de entrenamiento más ventajosas o menos ventajosas que el ¿Boxeador norteamericano. o nadador, profe? El boxeador colombiano. Ah, ¿Quién tuvo entonces unas mejores condiciones? El nadador. El nadador. Entonces Nadador. uno podría decir, uy, es que ese nadador es el mejor del mundo y por supuesto lo es, y se debe exclusivamente a sus capacidades personales,
pero puede cometer el error de no fijarse en todas esas ventajas que él tenía que le permitieron entrenar con facilidad. Y uno podría decir también, ese boxeador colombiano es un fracasado porque no se ganó ninguna medalla, ¿cierto? Juzgarlo de fracasado sin ponerse a pensar en que pueden ser deportistas mal alimentados, con dificultades ¿Cuánto económicas, esfuerzo tuvo que poner? y el esfuerzo que tuvo que hacer, exacto. Entonces ahí podríamos ver a esos dos deportistas en esta misma pista de competencia, solo que en la vida real nosotros no podemos ver los obstáculos que ha tenido que sortear el otro para llegar al lado nuestro. O nosotros no podemos mostrarles a los demás la cantidad de obstáculos que hemos tenido que sortear para. Voy a mostrarles Profe, otra imagen, señor. Aló. Aló. muestra en esa competencia, muestra como que, Jonathan. señor, Jonathan. Háblanos. en esa competencia significa que el peleador tuvo más dificultad para su trabajo, ¿sí me entienden? Su trabajo que Puede ser. tuvo. Y el otro no Exactamente. tuvo tanto esfuerzo. Exactamente. Y Para como su es una... carrera. Exacto. Y como es una competencia, muchachos, solamente vamos a voltear a mirar al que ganó. Y automáticamente el que no gana es un perdedor, ¿sí? O son los juicios que a veces elaboramos. Entonces, no nos fijamos en los esfuerzos que tuvo que hacer esa persona y simplemente desameritamos su trabajo, demeritamos su trabajo. Esta es otra imagen que ha circulado mucho en la actualidad, se llama educación en tiempos de pandemia. Entonces, perfectamente podemos ver a un chico que está tomando sus clases por computador, tiene las comodidades en su casa, trabaja en un escritorio, mientras que el otro creo que toma las mismas clases, seguramente de pronto robando internet o con internet prestado o con limitaciones de conectividad, y claramente podemos ver que no la está pasando muy bien, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Lo que podría dar lugar a decir que hay un buen estudiante y hay otro que no es un buen estudiante. Seguramente quien es buen estudiante tiene la posibilidad de consultar las tareas en la comodidad de su casa, de hacer buenos trabajos, de hacer buenas entregas, mientras que quien aparece como el mal estudiante muchas veces es la persona que tiene unas limitaciones que le impiden estar en la misma igualdad de condiciones que los demás. Lo que quiero mostrarles con esto es que las demás personas se fijan en los triunfos. Es decir, imagínense que va a ser la entrega de boletines y hay dos boletas de calificaciones. Van a felicitar al chico que tuvo mejor rendimiento académico, pero a ese Y al chico no le otro van a, pero a ese chico no le van a preguntar cómo hizo para estudiar, qué tuvo que hacer para estudiar, sino simplemente se le va a felicitar y se le va a decir, tú eres el mejor. Al otro se le va a decir, no se le va a preguntar qué tuvo que hacer para estudiar, por qué tuvo ese rendimiento, sino que se le va a decir, tú eres mal estudiante. ¿Quieren decir algo? No, Mm, señor. no, señor. Yo sí. Listo, Jonathan, escucho. Eh, o sea, significa que como el otro tiene internet, puede trabajar todos sus trabajos y estudiar, más el otro no, y por eso tiene mala nota y mal significado para hacer sus tareas. Exacto. Y aunque ambos se esfuercen igual, definitivamente va a haber uno de los dos que tendrá que hacer mayor esfuerzo. En ese sentido, estos dos chicos pueden estar en esta pista de competencia, ¿cierto? Y ya sabremos quién tiene ventajas y quién no tiene ventajas. ¿Vale? Con sus ventajas, Señor. y sus desventajas. Y sus desventajas, exacto. Y esta es otra imagen, por ejemplo. ¿Qué les muestra esta imagen?
que las mujeres tienen Que más están haciendo dificultades una para ganar carrera. y los hombres no tienen nada para llegar a sus límites, no tienen que hacer nada. Que las mujeres tienen como más oficios, más dedicaciones, mientras los Tienen hombres más no, límites. no tienen nada de obstáculos Las en mujeres su vida. tienen más trabajo y los hombres no tienen nada de trabajo porque no hacen nada, mientras que las mujeres tienen más, tienen que ¿Y por lavar, tienen qué? que ser Porque las mujeres tienen más límites. ¿Y por qué las mujeres tienen más límites? porque tienen que cuidar cuidar a los niños y cuidar y hacer trabajos que los hombres no hacen. ¿Y las mujeres y los hombres son iguales o no? Sí, pero los hombres no Y- hacen nada, pues, los hombres y las mujeres sí tienen que esforzarse. Bueno, ¿quién opina que las mujeres y los hombres son iguales? ¿O que deberían tener igualdades? Yo, profe. ¿Y quién opina lo contrario? Yo, Bueno, me van a decir entonces cada uno de Porque ustedes tienen, si son porque tienen iguales. las mismas capacidades. Es correcto, bueno, listo. Y si tienen las mismas capacidades, ¿por qué a ellas les toca más cosas y a ellos no les toca hacer eso? Por ejemplo, Jonathan dice que les correspondía el cuidado de los niños, el Porque cuidado de asumen la la casa. responsabilidad. ¿Y quién les asignó esta responsabilidad? Ellas mismas ¿Será? y la sociedad. no, ellas A ver, mismas ¿qué no opina lo Jonathan? eligen, Ellas ellas mismas no mismas lo no lo eligen, dice eligen, Jonathan. lo elige porque ellas tienen, aunque no quieran hacer eso, tienen que proteger niños y eso. Es como una obligación que ellas toman Ahora, ¿ustedes qué para... consideran que es más probable? Imaginemos esto, que le pondríamos estos mismos obstáculos a los hombres también o que ninguno tenga los obstáculos. ¿Qué creen que es más probable de suceder? Que no, nadie tenga obstáculos. Sí, pero fíjate que igual todos tenemos que tener familia, todos tenemos que atender nuestras cosas. Profe, que Señor, los hombres también tienen los obstáculos. que los Que hombres todos los también, hombres que también tengan los obstáculos Hay padres entonces para que las mujeres no sufran tanto. Que los entonces hombres la tengan... carrera sería. Es correcto, muchachos. Entonces, la carrera sería más justa, no por hacer que todos fueran lentos ni por obstaculizarlos, sino No, por porque garantizar los una hombres, justicia. ¿Sí entienden? profe, para que, sí, para que, digamos, los hombres le pasen unos trabajos a los hombres Tengan sus responsabilidades por igual. Que tengan responsabilidades por igual. Jason y Jonathan van por esa vía. Muy bien, chicos. Ahora bien, si eso es cierto, chicos, ¿podríamos hablar de esa misma situación para esta escena? ¿De Sí, igualar las condiciones o no? sí, para que el niño morenito que está en la calle, para que el niño morenito que está en la calle tenga el internet y el uso, Para que el niño también, para que el niño también pueda tener una educación justa. Una educación Sí, justa. Muy bien, chicos. Entonces ya estamos viendo que no solamente basta con desarrollar las capacidades propias. No se trata solamente de decir yo soy pilo, yo soy juicioso, sino de tener condiciones justas para que otras personas junto conmigo o yo junto con más personas podamos competir por lo menos en igualdad de condiciones. ¿Listo? Les voy a mostrar entonces un ejemplo de cómo opera el tema, porque se suele decir, por ejemplo, que los hombres somos más inteligentes, que los hombres somos más deportivos, que los hombres estamos en más cargos políticos, que los hombres tenemos el poder, que los hombres han ido a la luna, en fin. Una cantidad que los hombres son los dueños de la mayor cantidad de empresas, pero se olvida, por ejemplo, que la mujer tiene
pocas posibilidades de participar en espacios políticos. Hay menos mujeres presidentas que hombres. Profe, Señor, pero si todo eso no fuera así, porque hay mujeres que también se han esforzado para hacer eso. exacto. Y A veces también los hombres son los amos de casa. Es muy cierto eso, Samuel. Entonces, podemos decir que las únicas limitaciones no son solamente las labores del hogar, porque imaginemos, por ejemplo, una mujer que no tiene hijos y no tiene ese tipo de obligaciones, versus pues, un hombre que tiene pues, sus hijos, sus papás, el cuidado de algunas responsabilidades. Lo que quería mostrarles es, señor, porque también una mujer no tuviera niños, solo se dependería de ella misma, más otros hombres que sí tienen hijos, casa, hijos que cuidar, familia y, que a- cuidar. y ahora, no sé si ustedes tengan familiares que sean jóvenes o familiares mujeres que sean jóvenes, pero hay algo muy curioso de estos tiempos y es que los jóvenes, tanto los hombres como las mujeres de hoy en día, casi no quieren tener hijos. Prefieren tener un gatico, prefieren tener un perro, Hámster, son mascotas. poco, son poco, no sé si conozcan de pronto, yo lo digo porque lo veo muy frecuentemente, pero los jóvenes ahora son muy prevenidos a la hora de tener hijos, ¿no? Sí, Entonces, Sí, entonces ya no quieren tener la responsabilidad que antes tenían, solo quieren es, cuidar un perro y es sacarlo y comprarle la comida. responsabilidad de cuidar un hijo. exacto, Jonathan y Jason. Ahora, tanto hombres como mujeres están tratando de ser un poco más responsables consigo mismos y ellos sienten que para cumplir sus sueños es mejor avanzar sin la carga que implica tener un hijo o mantener un hogar. Entonces, les leo este parrafito. Podemos ver, por ejemplo, que la mayoría de cargos importantes, incluso los políticos, son ocupados por hombres y muy pocas mujeres. Podría pensarse que los hombres son más inteligentes o tienen más méritos propios, pero en realidad puede ser que muchas mujeres tienen menos tiempo porque tienen obligaciones relacionadas con el cuidado de la familia, las labores domésticas, o porque a la mujer se le imponen más obstáculos Que al porque se hombre. piensa que es inferior al hombre. Pero no lo pongamos entonces solamente en términos de hombres y mujeres. Imagínense lo que tiene que sufrir una persona que es indígena en una ciudad como esta buscando trabajo. O una persona que tiene una limitación porque le falta un brazo. Discapacitada. Una persona O una que no persona tenga discapacitada. nada, o una O una persona que persona no de tenga, color. o O una persona pobre. profe, Sí, déjame, sí, sí. Una persona sin estudio. O una persona persona sin estudio. Miren eso. Uf, Dios mío, ustedes están volando. Sí, sí, sí. Entonces, ya para terminar, voy a mostrarles, ojalá que me alcance el tiempo. Ojalá que me alcance el tiempo. Chicos, al final de la guía encuentran la tarea, ¿listo? Es sí, ya muy, la hice, ya te la es, mando. es muy sencilla. Déjenme un momentico, les proyecto este video. Entonces, este video muestra la segunda parte de lo que pasó cuando Frank Grimes, el chico que había pasado todas las necesidades, se tiene que encontrar con Homero Simpson y pues Homero le presenta algunas de las cosas que ha obtenido en la vida, pero vamos a ver cómo alguien siente la desigualdad y la desventaja. Fíjense ustedes. Esta cena debe salir perfectamente bien si quiero ganarme la amistad de Graimito. Lisa, sé perfecta. De acuerdo. Más perfecta, Bart perfecto, otra niña perfecta. Solo tengo 5 langostas. ¿Seguro que no viene con alguien? No, no sabe que viene a cenar. Seguro que no aceptaría. Le dije que tenía algo importante que decirle, que solo podía decírselo aquí. ¡Ay! ¡Es él! Cálmate, Homero, cálmate. Abre la puerta.
Bienvenido a la residencia Simpson. ¿Qué querías decirme, Simpson? Y más vale que sea importante. Claro que sí, pero primero te voy a presentar a mi familia, mi perfecta familia. Ella es mi esposa Marge. ¿Qué tal? Y su preciosa bebé. Mi hija Lisa, coeficiente de 156. Hola. Sí, y mi hijo Bart tiene una fábrica en el centro. Mucho gusto. Oye, Homero, se me hace tarde para mi trabajo nocturno, así que si me quieres decir... ¡Santo Dios! ¡Pero si es un palacio! Oye, ¿cómo diablos te alcanza para vivir en una casa así? No sé, así funciona la economía. Sí, pero mire el tamaño de esto. Yo vivo en un cuarto sobre una sala de bolos que está debajo de otra sala de bolos. ¡Qué envidia! Oye, este es... Sí, tu servidor, y el de al lado es el presidente Gerald Ford. Aquí es cuando anduve de gira con los Smashing Pumpkins. Ah, y aquí es cuando viajé al espacio exterior. ¿Tú? ¿Viajaste al espacio, tú? Uy, claro, que nunca has ido. ¿Quieres ver mi premio Grammy? ¡No, no quiero! Dios mío, yo trabajo como burro todos los días de mi vida. ¿Y qué tengo de recompensa? Este portafolios y este corte de cabello. ¿Y qué tienes tú por tu vida de haraganería e ignorancia? ¿Qué? ¡Oh, pues todo! Una casa de sueño, 2 autos, una hermosa esposa, un hijo que tiene una fábrica, ropa elegante y... langosta para cenar. ¿Y mereces eso? ¡No! ¡Ay! ¿Qué estás diciendo? ¡Ay! Estoy diciendo que tú eres el cáncer de América, Simpson. Vas por la vida haciendo el menor esfuerzo